Débora. Débora era una mujer de la Biblia que era esposa del Lapidot. Pero no solo era esposa, ella también era jueza y profetisa del pueblo de Israel. En una época en la que no solían convertirse las mujeres en líderes políticos, Débora fue precisamente la conductora que Israel necesitaba en ese momento. Vamos a ver cuál es el significado del nombre Débora. El significado es abeja de miel. Y esto no es casualidad, porque si analizamos un poco cómo es una abeja reina, la abeja reina es la única que es fructífera y es la que se encarga, o mejor dicho, es la responsable del crecimiento de la colonia de las demás abejas. Por tanto, el nombre de Débora no es casualidad, porque ella, al igual como una abeja reina, ella fue responsable del crecimiento espiritual del pueblo de Israel. Y ella dio frutos en el ministerio que Dios le dio como jueza y profetisa. Ella estaba rodeada de una situación política de la época que tenía al pueblo hundido en la desesperación a causa de su idolatría. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso Dios los entregó a sus enemigos, y fueron oprimidos con crueldad durante 20 años. Todo esto sucedió en Jericó, que era la puerta de la entrada a Canaán. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Dios conquista Canaán, y ellos fueron guiados hasta allí por su sucesor Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué capítulo 1 versículo 1 y 2. Tomó pues Josué toda la tierra y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, como lo dice en el versículo Josué capítulo 11, 23. El guerrero principal que los oprimía se llamaba Sísara, quien tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido con crueldad al pueblo de Israel. Nadie se atrevía a desafiarlo. En ese momento Israel se regía bajo un sistema de teocracia, porque su gobierno se consideraba ejercido directamente por Dios a través de jueces que tenían acceso a Jehová con la oración. Mientras vivió Josué y los ancianos, el pueblo sirvió al Señor, pero después de su muerte hubo un apartamiento gradual de la nación. Esta condición se resume en la frecuentemente citada frase: Israel hizo lo malo en los ojos del Señor, y también el Señor los entregó en las manos de sus opresores. En estos periodos críticos, Dios escogía a algún hombre de las tribus por quien él pudiera gobernar y ejecutar sus juicios. Estos oficiales eran llamados los jueces de Israel. Pero en este tiempo de opresión, donde Sísara amedrentaba al pueblo, quien conducía a Israel era una mujer cuyo poder estratégico era su fe en Dios. Débora era una profetisa que había sometido su tribunal debajo de una palmera. Esta palmera se encontraba entre Ramá y Betel. Debido a que el Señor es un Dios de detalles, averiguamos un poco por qué la Biblia habla de esta palmera, porque ella estaba debajo de una palmera, estableció su tribunal debajo de este lugar. ¿Por qué? Y es que para Dios las palmeras tienen una representación muy importante, y a lo largo de la Biblia podemos encontrar que las palmeras son mencionadas. En el Salmo 92, del 12 al 15, leemos: Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor.
florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos para proclamar: el Señor es justo. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. En este salmo podemos ver cómo se comparan a las personas buenas, las cuales son como palmeras en ciernes, crecen fuerte como los cedros del Líbano, están plantadas en la casa del Señor y crecen fuertes en los atrios del Señor, y aún en la vejez darán frutos. Están allí para mostrar que el Señor es bueno y que Él es la roca. Las palmeras son para Dios como un monumento viviente, y por eso nos compara con ellas, porque solo seremos fuertes y hermosos para el Señor si nos nutrimos de Él. Y nos lleva a la reflexión de cómo ser una persona palmera. En primer lugar, la gente buena y justa produce frutos, como dátiles. Crecen fuerte. La gente palmera tiene sus raíces en la casa del Señor. La gente palmera seguirá siendo fructífera aún en la vejez. La gente palmera muestra la fidelidad del Señor y la bondad de Dios para todos los que los ven. Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén y fue recibido con ramas de palmera. Las palmas son para alabar a Dios, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, allí está Débora, debajo de una palmera, y sin duda alguna, ella era como uno de estos árboles. Y de alguna manera esta palmera, ubicada entre Ramá y Betel, también trae un significado para analizar, porque Ramá significa alto y exaltado, y Betel significa casa de Dios. Y allí estaba Débora con su tribunal debajo de esa palmera, ejerciendo su llamado delante de Dios, contando con la presencia y el respaldo y la dirección del Señor para guiar a su pueblo. Y un día, Débora convocó a Barak, un hebreo del norte, y le dijo sin rodeos: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, el guerrero que oprimía al pueblo de Israel, jefe del ejército de Jabín, con sus 900 carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Es curioso que en el arroyo Quizón fue un lugar donde también se presenció al profeta Elías cuando hizo que murieran 450 profetas de Baal. Y en ese mismo lugar fue donde Débora le dijo a Barak que buscara los 10,000 hombres, porque el Señor era quien iba a pelear. En ese lugar, hasta el arroyo de Quizón, dice Débora que allí le entregarían a Sísara. Pero, al igual que los demás israelitas, Barak le tenía terror a Sísara y se negó a obedecer a Débora esa orden. Y le dijo a Débora que iba a hacer lo que le pedía con una condición: que Débora debía también acompañarlo en la batalla. Y ella sería como una forma de él tener la seguridad de que lo que ella estaba diciendo de parte de Dios era verdad y que iban a recibir esta victoria en medio de la lucha. Y Débora le dijo: está bien, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará al jefe del ejército Sísara en manos de una mujer. Esta mujer se llamaba Yael, y el Señor se lo reveló a Débora. Cuando se enteró de la conspiración, el jefe del ejército Sísara condujo sus tropas y carros al lecho seco del arroyo de Quizón. Podemos notar en esta parte de la historia que había un poquito de cobardía
y de inseguridad de parte de Barak. Sin embargo, Barak obedeció porque Débora lo acompañó. Pero Débora estaba segura porque ella tenía una fuerte relación con Dios. Ella era una esposa, ella estaba casada, pero ella también había sido llamada a ser jueza y profetisa, y Dios la estaba usando para librar a su pueblo de 20 años de cruel opresión. Volviendo a la historia, Sísara condujo sus 900 carros al lecho seco del arroyo de Quizón y decidió aplastar el levantamiento. Pero su misma fortaleza se le volvió en contra cuando la lluvia llenó el valle hasta inundarlo. ¿Casualidad esta lluvia? No lo creo. De pronto, los 900 carros de hierro se convirtieron en un tremendo riesgo. Aun cuando los soldados azotaban con furia sus caballos, instándolos a marchar hacia adelante, el lodo cenagoso los atrapó. Se convirtieron en blanco fácil para las tropas de Barak, que venían arrasando desde el monte de Tabor. Ellos pasaron por la espada a todos los hombres, con la excepción del jefe del ejército, Sísara. Una vez más, Dios había oído el clamor de su pueblo y les había enviado un libertador. En esta ocasión, era una mujer cuya fe había acallado las voces de la duda y el temor, para que el pueblo pudiera escuchar la única voz que tenía importancia en su día de victoria. Débora y Barak cantaron una canción. Y la canción dice: cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan reyes, escuchen gobernantes. Yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Así decía esta canción. La pueden buscar en la Biblia, en Jueces, capítulo 5, 2, 3, 7. Y es que ciertamente había surgido una madre en Israel, una mujer cuya firme fe hizo nacer la esperanza, la libertad y una paz que duró 40 años. Débora se levantó y llamó al pueblo a la batalla y lo sacó de la idolatría y restauró su dignidad como los elegidos de Dios. En medio de una situación en la sociedad donde las personas tenían un desorden cívico y una opresión por parte de sus enemigos, no era común encontrar mujeres en el liderazgo. Pero Débora aceptó el desafío y es muy probable que su función de liderazgo se desarrollara gradualmente a medida que se fue conociendo su sabiduría. Y el hecho de que este hombre, Barak, se mostrara como con temor a ir sin Débora, refleja la clara falta de liderazgo masculino fuerte en Israel para esa época. Pero Débora fue la única mujer que pudo tener una posición de jueza en Israel, pero no fue la única profetisa. La Biblia menciona a otras profetisas que más adelante estudiaremos. Y es admirable ver cómo Débora describió su propia persona en esa canción sin utilizar términos ni títulos. Ella no se llamó a sí misma profetisa, ella no se llamó a sí misma jueza, ni general, ni líder. Ella no se puso ningún título en esa canción. Ella solo se hizo llamar madre en Israel. Jueces 5:7. Su posición era la de madre, no solo la de sus hijos biológicos, sino que también ella se consideraba una madre para todos los hijos de Israel. A pesar de que ellos habían olvidado de quiénes eran y a quién servían, su madre Débora se los recordó y los condujo en un desfile triunfal hacia la paz. Y quizás algunas mujeres no gocen de un puesto influyente de autoridad, quizás otras sí, pero lo interesante es pensar que podemos ser esa madre para nuestros hijos o para los niños del vecindario o para los niños de la iglesia. Hay tantos niños y jóvenes en necesidad de ser conducidos en la dirección correcta hacia Dios. Tal vez
tengas poco que usar del poder en tu trabajo o en el puesto que ocupas, pero puedes ser madre de los que te rodean, inspirarlos a hacer lo correcto. Tal vez nuestras vidas ofrecen pocas oportunidades o tiempo para ocupar un puesto de liderazgo significativo. Sin embargo, podemos ser madres dentro de una sociedad, podemos ser influyentes, sea grande o pequeña, podemos extender nuestra influencia mucho más allá del sencillo puesto que podemos ocupar. Y puede ser usada como Débora en ese lugar de trabajo que tienes, o en tu hogar siendo ama de casa, en tu consultorio, en tu empresa, en tu negocio, en el restaurante donde cocinas, en donde estés. Puedes ser una mujer de influencia que glorifique a Dios. Y muchas mujeres se sienten inseguras porque no son valoradas, o porque son limitadas, o porque son maltratadas. Y es allí donde podemos encontrar una inspiración en la historia de Débora, porque ella, con la ayuda de Dios, tuvo un lugar especial en su pueblo. Y es Dios quien te puede poner a ti en un lugar especial, y es Dios quien puede derramar sabiduría y gracia y autoridad sobre ti y amor para que puedas servirle a Él y ser de influencia y ser escuchada y ser respetada y ser librada de tus enemigos. Todo aquello con lo que Débora contaba está hoy a nuestra disposición, principalmente nuestro Dios. Podemos descubrir que si nos acercamos cada día más a las Escrituras, si nos acercamos a la oración, si abrimos nuestro corazón al Padre Celestial, podemos tener la misma confianza que tenía Débora en Dios. Gracias a establecer una relación con Dios, podemos ser llenas de valentía, nos podemos convertir en esa mujer segura que Dios quiere que seamos, porque debemos aprender a establecer también límites, y a veces la inseguridad nos hace permitir que los demás abusen de nosotras. La pregunta es: ¿vas a dejarte usar por Dios? ¿Estás dispuesta a ser usada por Dios? Reflexionemos en esta historia para hablarle con claridad a los demás, pero sobre todo deja que Dios hable con claridad a tu corazón, porque estás llamada a ser una hija de Dios, estás llamada a ser una adoradora de Dios, estás llamada a ser una intercesora, estás llamada a aumentar tu fe en Él. Pídele a Dios que te ayude a discernir su voz, que abra tus oídos espirituales, que abra tus ojos espirituales. Pídele al Espíritu Santo. Resulta difícil y hasta desagradable escuchar dos piezas musicales a la vez. Del mismo modo, es complicado escuchar la voz de Dios al mismo tiempo que escuchamos otras voces. Voces de amistades o familiares que nos puedan confundir, o simplemente compañeras de trabajo o compañeros que nos puedan quitar los ánimos, que nos puedan condenar, que nos juzguen. No podemos escuchar dos voces. Tenemos que buscar nuestro espacio, tenemos que ser selectivas con nuestras amistades, tenemos que empezar a cerrar ciertas puertas trazando límites para que podamos en la paz escuchar la voz de Dios y tener una confianza como líder en el mundo espiritual, porque un verdadero líder en el mundo espiritual es aquel que se hace siervo de los demás en este plano terrenal. Y hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos ponga sed por su palabra, que nos guíe en la oración, que nos hable a través de sueños y visiones que no se levantan en contra de la palabra de Dios, que nos dé discernimiento, que nos ayude a dar los frutos del Espíritu Santo: templanza, dominio propio, paz, gozo, mansedumbre, amor, y que nos ayude a morir a nuestra carne, porque los frutos de la carne son los que no nos permiten servir a Dios, como son la ira, la contienda, las impurezas sexuales, las mentiras, las griterías, los insultos, las maldiciones, las brujerías, idolatrías, hechicerías y todas estas cosas
que ofenden el corazón de Dios y que los hacen enojar también. Porque si ya Él nos ha dejado su palabra y Él dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y hay mucha gente que está hablando de la palabra de Dios, no digas que no has oído de Él, no digas que no tienes cómo aprender de Él. Si tienes acceso a tu celular, tienes acceso a información en internet, en los libros, en las escrituras. No habrán excusas aquel día que Él nos llame. Vivamos esta vida con gracia y con gloria para Él. Así que pregúntale en este día cuál es el diseño que Él tiene para ti y cómo te puede usar, cómo puede ser influencia en el área donde tú estás. Probablemente tienes un alto puesto de trabajo y puedes ser de gran influencia para los que están debajo de ti. Probablemente tú estás debajo de muchas personas, pero tú desde tu posición no pienses que nadie te ve, porque Dios te está viendo. Dios ve inclusive hasta cuando estás lavando un baño en una oficina o en tu casa. Dios lo está viendo. Y allí también hay influencia, porque tú desde allí puedes orar en secreto por todo lo que tú ves en las personas para las que trabajas. Doblar una ropa, imponer las manos sobre esa ropa, planchar una camisa, cocinar algo y bendecir los alimentos y profetizar que esta camisa, Señor, cuando se la ponga, Padre, bendice a esta persona en el nombre de Jesús, que tenga gracia, que se le alejen las personas que no le conviene. Los zapatos los bendigo, que estos zapatos cuando se los pongan, Él quiera ir por un camino de pureza, de santidad, aléjalo de todo mal. Tenemos que tener una fe sobrenatural, poner las manos sobre los objetos, la casa, sobre nuestros seres queridos, sobre el carro que tienes, darle gracias a Dios, ponerlo todo al servicio de Dios. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Con mis manos, con lo que tengo. Tienes un carro, ¿a quién tú puedes ofrecerle el ride sin exponerte en peligro, obviamente? Que puedas tú glorificar a Dios. ¿Cuántas personas no hay en la iglesia que tienen que caminar mucho o agarrar muchos autobuses para llegar? Que estás escuchando esto, tienes un auto y puedes estar ahora más atento y decir, puede ser que yo pueda bendecir a alguien trayéndola o llevándola, o sea, para que se le haga más fácil venir o ir. Puede ser que yo de vez en cuando ofrezca el llevar o traer a alguien, ¿sabes? Puede ser que así como para unos que les sobra el dinero y pueden decir, hoy voy a donar dinero, pero también hay otros que pueden poner sus manos. Mira, aquí hay que cocinar para los hambrientos, para los pobres, para los necesitados. Aquí traigo una sopa para donarla en el hospital a los enfermos. Son ejemplos y hay muchas mujeres que ya se han levantado. No tienes que esperar que nadie te diga qué hacer, porque ya está escrito. Tenemos deberes cristianos y el verdadero cristiano es aquel que cuida a la viuda y a los huérfanos principalmente. Entonces, ¿cómo podemos bendecir a los demás? Deja que Dios te use, principalmente empezando desde tu casa y después fuera de tu casa, porque el que niega ayudar a su familia ha negado también la fe. Así que para aprender estas cosas debemos acercarnos a su palabra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, a ti que estás escuchando esto, y te invito a que compartas esto con alguien más. Ora por ti y ora por los demás. Y por favor, sígueme en @palabras de la Biblia, porque a la final lo está siguiendo es a Él. Estamos hablando de Él y estamos estudiando de Él. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta un próximo estudio. Soy Carla y siempre me despido de ustedes como una sierva de Dios. Y hoy quiero asumir la identidad también como una madre de las nuevas generaciones para Cristo. Yo te invito a que asumas también esta identidad, la identidad de Débora, porque estamos llamados a ser sal en la tierra. Todavía tenemos mucho por hacer. Dios lo ve y Dios lo compensa. Que Dios te bendiga.